Creo que estaba sin audio. Ya me di cuenta. Ahora sí me escuchan, sí me escriben. ¿La? Listo. Bueno, vamos a iniciar con la oración. Damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de comunión, por cada persona aquí presente. Creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas. Gracias porque todo lo que tú haces es porque nos amas a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos también porque tú tocas cada corazón, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir es un lugar secreto. ¿Y a qué puede llamarse un lugar secreto? Todas podemos tener un lugar secreto. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios. Dice, y cuando, bueno, antecitos, sí, vamos a leer solo el versículo 6 que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿qué nos dice acá? Obviamente, nosotros cuando entramos al lugar secreto, sin decirle a nadie, Dios va a recompensar lo que tú estás haciendo en lo secreto con el Padre. ¿De qué manera podemos ser recompensados? En Jeremías habla acerca de que nosotros cuando entramos a ese lugar secreto podemos ser recompensados y Dios va a mostrar lugares y tesoros que otra persona no puede recibir cuando tú entras a ese lugar. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé cosas y te haré ver lugares maravillosos. Y él dice que nos mostrará tesoros y también nos mostrará secretos pues, grandiosos que nadie más puede tener. Entonces, esos lugares, esos tesoros y esos yo lo puedo decir como ideas sobrenaturales y brillantes, solo las podemos obtener cuando nosotros entramos a ese lugar secreto. Y estos están reservados solo para aquellos que oran. Entonces vamos a ver la vida de Ana. Ana, si recuerdan, la historia de Ana está en Primera de Samuel. Ella es la mamá de Samuel. Pero ella era, en el capítulo 1, vamos a estar enfocados en el versículo 7, pero ella estaba casada con su esposo Elcana. En esa época pues tenía más de una esposa y su otra esposa Elcana se llamaba Penina. Penina sí pudo tener hijos, mientras que Ana era una mujer estéril. Las mujeres estériles en aquella época pues eran como alejadas, vistas como, o sea, como que no producían un fruto. Y entonces Ana era una mujer triste y amargada porque no había podido tener hijos. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 7, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Quién la irritaba? Entonces aquí en la historia, aquí la leí toda para los que quieran leerla toda, dice que Penina era toda ofensiva, le decía cosas porque ella no pudo tener hijos con su esposo Elcana y ella se había podido tener 2 hijos. Entonces, dice la historia que Penina siempre, cada vez que Ana subía, obviamente con su esposo a orar al templo, le traía cosas y la ofendía. Entonces Ana llegaba al lugar secreto, bueno, llegaba al Padre y oraba y siempre vendía. Y más adelante dice la palabra de Dios, como el versículo 16, dice que ella venía con su actitud o magnitud con gonjas, que significa como una mujer amargada y una mujer triste.
Entonces allí ella siempre venía con esa amargura, también venía con la petición al padre que ella pudiera quedar en embarazo. Y un día llega el Cana, que es su esposo, en el versículo 8, si ustedes están allí viendo en la palabra, si están ubicadas en la Biblia, dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Em, pues obviamente para mí yo creo que sí, no es el mayor bendición. O sea, yo creo que en ese momento yo le decía esta mañana a mi esposo, le decía, pues novio, no eres mi mayor bendición, sino tengo un hijo. Sí, yo creo que todas piensan a veces eso, la mayor bendición es su hijo. Y sí, es la gran felicidad de poder tener un hijo. Y entonces llega su esposo y le dice, ay, ¿acaso yo no puedo hacerte feliz más que si tienes 10 hijos? Pues obviamente Ana, pues en su posición no, y venía la otra, que era la otra concubina de su marido, entonces la ofendía, entonces pues imagínense una mujer así todos los días, eh, este, todos los días esta mujer ofendiéndola, pues eh, entendemos a Ana que era una mujer pues amargada, una mujer que quería pues, se sentía sola, se sentía, a pesar de que probablemente pues en la historia dice que pues sí, su esposo la amaba y eso, y probablemente sí, la amaba, pero ella no se sentía eh, como satisfecha con ese amor que tenía a su alrededor, sino que pues iba a Dios, pero iba a Dios de una manera simplemente de que Dios le hiciera como el milagro de que ella pudiera tener y quedar en embarazo. Entonces, cuando dice que cada vez que Penina llegaba, venía y la ofendía, entonces, y llegó su esposo y le dijo, ¿acaso yo no puedo hacerte feliz? Y dice en el capítulo, en el versículo 9, dice que, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y quiero que veamos tres cosas hoy, tres áreas en la vida de Ana y que la podemos aplicar en cada una de nuestras vidas, ¿no? Uno es que Ana buscó un lugar y un tiempo para Dios. Entonces yo quiero que tú te ubiques en qué tiempo o cada cuánto lo haces o qué lugar tú tienes o cada cuánto buscas a Dios y qué lugar tienes para Dios. Entonces Ana tenía, dice la historia, que ella cada año subía y oraba al Padre. Entonces dice que cuando el sacerdote la vio allí postrada, orando, dice que ¿por qué estás allí amargada? Y también dices, pareces que estás borracha. Entonces ella le contesta más adelante en la historia, yo no estoy borracha, no he bebido. Entonces, a mí, por lo que entendemos, Ana estaba desbordada ante la presencia de Dios. Cuando nosotros nos desbordamos ante la presencia de Dios, cuando venimos a la presencia de Dios, Dios toca nuestro corazón y hay una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, por eso el sacerdote le dice, tú, ¿cómo que estás borracha? Pero ella le dice, no, yo no estoy borracha, simplemente pues estaba tocada por Dios, pero ella cada año venía y se postraba a él para que Dios le hiciera su milagro. Ah, nosotros podemos tener esa relación a diario con Dios, pero hay algo súper importante que debemos hacer y me impactó cuando en el versículo 9 dice, y se levantó Ana. Entonces, la segunda área que quiero que veamos para nuestras vidas es que levanta tu mirada al cielo. Entonces, yo creo que cuando su esposo le decía, no, me imagino las cosas que le decía la otra señora, la ofendía y las personas alrededor también la veían como una persona que no producía fruto por el hecho de ser estéril en esa época. Dice que Ana se levantó y ese día Ana determinó a sí misma y cambió su rumbo de oración. O sea, usted puede venir a orar, usted puede decir, no, yo tengo una comunión con el Padre, de pronto no la tengas en este tiempo, de pronto sea religión, pero lo que me impactó de Ana es que ella se levantó ese día, miró al cielo y ella rompió la religiosidad en el lugar secreto con Dios.
Entonces nosotros podemos pensar o hacer o decir que tenemos una relación con Dios, pero podemos tener una religiosidad con Dios. Usted puede decir, tengo un lugar secreto con Dios, o de pronto no lo tengo, o de pronto sí, yo oro y mi padre me escucha, puede ser, o pueda que seas una religiosa. Y en cuanto a una religiosa, quiero decir que venga solamente a pedir a que Dios te dé, o simplemente a que, pues, muchas podemos venir y agradecer por todo lo que nos ha dado, pero también podemos llegar a ese momento de religiosidad, solamente llegar al Padre a agradecer, o solamente llegar al Padre y pedir, o solamente llegar al Padre cuando necesitamos algo para nuestras vidas o para nuestra familia. Hay que romper esa religiosidad. Y más adelante les digo por qué. Aquí Ana abre su corazón cuando digo que ella levanta como que, wow, algo pasó, dice, no, mi felicidad no depende de los que están aquí alrededor, mi felicidad va a venir de Dios. Y ella se dio cuenta que solo Dios podía satisfacer esa felicidad y podía también satisfacer ese deseo y llenar ese vacío en el cual estaba pasando, y era que no tenía, pues no podía tener hijos. Y su petición diaria era, bueno, si ustedes leen más adelante la historia, dice, Jehová, dame un, o sea, ella quería pues que Dios le hiciera su milagro, y ella dice que ella le ofreció a su hijo, y más adelante cuenta que pues obviamente Samuel, cuando ella lo tuvo, pues va y lo deja en el templo, pero no es el caso ahorita. Pero ella, lo que quiero que dan cuenta que ella siempre venía y le oraba al Padre, pero yo quiero quedar embarazada, yo quiero quedar embarazada. Entonces, muchas de nosotros podemos venir a Dios con ciertas situaciones y estamos siendo religiosas con Dios. Y tenemos que romper esa religiosidad con nuestro Dios. Entonces, es abrir nuestro corazón, romper los esquemas y crear ese mismo espacio diferente con Dios. No es lo que estás acostumbrada a hacerlo. Dios no es religión, no es más que una petición, no es más que un agradecimiento. Dios quiere que tú tengas confianza con Él. Vemos unos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de Moisés. En el capítulo 24 dice que Moisés escuchó la voz de Dios. También vemos el ejemplo de Enoc, dice que Enoc caminó con Dios y él dice que fue su amigo. Y son algunos muy pocos los en el Antiguo Testamento que dice Dios que pues fueron amigos. Y lo que quiero hoy retarlas es que no solamente es para venir a Dios y pedir, o solamente para agradecer, o bueno, o sea, igual Dios es amor y nos escucha y todo, pero lo que yo quiero es que Dios va más allá de una petición, va más allá de lo que Él puede bendecirte, más allá. O sea, lo que Dios quiere realmente es que tú le tengas una confianza, que creas una confianza con Él, ¿sí? Ana, a pesar de tener el esposo, pues obviamente no tenía pues hijos y eso, pero cuando venía al padre, eh, a partir de ese tiempo donde ella dice que levantó la mirada, fue al padre, ya no fue nada más alrededor, ella se embarazó, no cuando estuvo con su esposo, sino tuvo su milagro en la presencia de Dios. O sea que cuando ella se encontró a sí misma con Dios y se derramó su corazón a Dios y le dio su corazón, no con una religión, sino que sabía que Dios iba a poder cumplir ese deseo, entonces fue en ese lugar donde se embarazó. Y obviamente pues en lo natural con su esposo. Pero nosotros podemos tener esa respuesta manifestada en lo secreto con Dios antes de ser manifestada en lo natural. Y uno lo sabe en el espíritu. Pero no lo podemos hacer cuando tenemos esa religiosidad de que vemos a un Padre que nos ama, sabemos que nos da, sí, que nos bendice, sí, que sana, sí, pero Dios no está buscando eso, sino Dios está buscando que una hija venga y comparta desde su corazón y desde una confianza más allá de lo que puedes hacer con alguien. Y el tercer punto, lo voy a llamar, la confianza se deriva de la comunión.
como mujeres necesitamos entrar a ese lugar con Dios y entregar nuestros pensamientos, entregar nuestros fracasos, nuestros sueños, alegrías, X, todo lo que tú te puedas pasar, lo puedes hacer allí con Dios. Dios es divertido, o sea, tú puedes, no necesariamente tienes que escoger una hora o un espacio, sino puedes estar haciendo cualquier cosa, lavando la loza o tendiendo cama y estar pensando y hablando con Él. O sea, como, me pasó esto y como que tú te ríes con Él. Eso es llegar a ese punto de como que tú le puedes tener la confianza a Dios y decirle, esto es lo que me pasa, y Él va a decir, eso es cosa pequeña para mí, pero eso, Él te lo va a hacer saber llegar a tu corazón cuando tú tienes esa confianza con Dios. Amén. Entonces Dios siempre hace un camino para una mujer de oración. Siempre. Pero solo lo podemos hacer cuando nosotros tenemos la confianza, y la confianza se gana con una comunión. Dios va a borrar de tu vida cosas para escribir mejores cosas. Y también el éxito que hay en tu vida es cuando tú vas a ese lugar secreto. Una vida sin oración es una vida sin fracaso. Eso lo tomé de un predicador, David Brainerd, bueno, creo que el apellido no me acuerdo, pero él dice que el éxito cuando nosotros entramos a un lugar depende de cuánto estás orando, pero hay que romper los esquemas y hay que romper la religiosidad, hay que sacar todo lo que tenemos guardado, amargura, ofensa, y decirle a Dios, esto me está pasando. Decirle que, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque pueda que tú le puedas decir a alguien alrededor, pero no te va a dar las ideas brillantes que Dios te va a dar o la solución que Dios te va a dar. Entonces, ponemos el ejemplo de una relación. Cada una de nosotros tuvimos o tenemos amistades, ya sea en el colegio, recuerdos o ahorita en la iglesia, bueno, tienen una amistad, ¿sí? Y cuando tú empiezas a hablar con esa amistad, no le cuentas al comienzo todo. Eso se va creando una confianza. Entonces tú empiezas como cosas pequeñas, entonces se siguen hablando, se siguen viendo, comparten, y llega un punto en que tú te desbordas con esa amistad, con esa amiga, bueno, amigas, porque las mujeres no deberíamos tener amigos, nuestro amigo debería ser el esposo, pero muchas veces los esposos no tienen el espacio para escucharlo. ¿Están de acuerdo? Así es, yo estoy escuchando por allá, amén, amén, amén. Así es. Entonces nosotros tenemos un compinche en lo natural, y Dios quiere que también nosotros seamos ese compinche con Él. Es como que todo sea natural. Entonces en la relación nos gusta ser compincheras, por lo menos yo me considero compinchera, me encanta ser muy social, o sea, como hablar, y se me facilita, o sea, como que interactuar, eso me encanta, o sea, no sé, creo que a todas nos gusta, algunas no, de pronto no, pero yo sí soy de las que realmente la cuarentena me ha afectado, porque pues a mí me hace falta salir, al igual que mi esposo, ¿no? Mi esposo le encanta estar en casa, entonces somos polos opuestos, pero por lo general las mujeres somos más compincheras. De hecho, tengo una anécdota cuando Dani estaba chiquito, yo estaba saludando al panadero, el papá y él se quedaron ahí en el carro, entonces yo me bajé a comprar la leche del pan. Y entonces el papá le pregunta a Dani como, ¿a dónde está tu mamá? Y ella le dijo, pues allá compincheando con el lechero. Entonces me hizo muy chistoso porque pues mi hijo me conoce y decía eso, me gusta no solamente tener relaciones, y yo creo que todas las mujeres, ese es un deseo en el corazón, cuántas se sienten identificadas, bueno, no sé, algunas sí, otras no. Pero eso es lo que quiero llevar, o sea, que nosotros como mujeres debemos tener como esa amistad más y esa confianza con Dios, de compartir nuestras cosas básicas y nuestros anhelos, y Él va a suplir todas esas necesidades que el mundo no nos puede dar. Entonces, Dios se torna para nosotros un Dios, es un confidente. Lo más maravilloso que a ti te puede pasar en ese lugar, Él te puede dar las mejores respuestas, te puede dar las mejores ideas, y Él es el mejor que exhorta. Obviamente necesitamos que en lo natural personas que nos consientan, que nos digan, oye, estás linda y todo eso, bueno, sí, pero
Cuando tú descubres esa confianza con Dios y esa comunión con Dios, que es como la del Padre, vas a poder llenar ese vacío que hay en tu vida. Para las que de pronto hemos crecido sin papás y no, hubo un tiempo donde, bueno, o situaciones que no crecimos con, yo tengo la experiencia, yo no crecí con mi papá ni nada de eso porque fue algo que el enemigo robó, lo digo hoy, robó de mi vida. Entonces, creo que para algunas es esa pregunta, ¿cómo puedo tener una relación con el Padre si yo no tuve un padre en lo natural? Pero para mí creo que fue posible porque cuando era pequeña se me fue quitado ese papá porque no respondió, ese fue el caso para muchas también, o para otras se separaron, bueno, sea la situación que sea, pero yo les digo que sí es posible tener una relación con el Padre, porque yo lo tuve, o sea, yo lo conocí y se fue, Dios se manifestó a través de Jesús cuando yo tenía eh, como la edad de 6 años, recuerdo, y yo creo que es posible llegar a tener una relación con el Padre, aún uno no haya crecido con su papá en lo natural. Pero eso solo pasa cuando tú lo deseas, o sea, como ese anhelo de hay un Dios y realmente yo puedo tener esa comunión con el Padre, sí puede pasar, pero pues eso ya depende más de los principios y valores en los cuales hayas crecido y de cuál Dios te hablaron también, influye mucho, pero sí se puede lograr porque Él es el que nos creó, Él fue el que nos entretejió, entonces obviamente hay una conexión con el Padre. En Salmo 139:3 se habla de cómo Él nos creó, cómo Él nos entretejió, cómo nos amó y nos hizo así, todas lindas para poder ir a venir a este tiempo y a esta época. Entonces, es posible llegar a tener una relación personal con Dios y una comunión con el Padre, aún si tú no lo hayas tenido. Entonces, recordamos las 3 áreas en las cuales tenemos que tener ese lugar secreto. Es buscar un lugar y tiempo para Dios. Segundo, es levantar tu mirada al cielo. Y tercero, buscar la confianza con Dios. Y eso se deriva de una comunión con el Padre. Entonces vamos a orar. Damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres el único y fiel en nuestras vidas. Te amamos por escogernos en estos tiempos y poder ser de bendición para muchos que están a nuestro alrededor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Entonces ya creo que pueden. Hola. Es a Dios. Entonces, en la oración no puede caber la duda. Cuando a mí me encargan, ¿sí están oyendo? Yo sí te estoy oyendo bien, Lulita. Sí, señora. Cuando me piden que los apoye en oración, yo siento que es una responsabilidad muy grande y la debo cumplir y lo hago con mucho amor. Hay un ruido. De pronto que cierren los micrófonos a ver si no